Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Como siempre, empezamos por el disclaimer de responsabilidad y aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, pues volvemos después de verano. Entiendo que con las pilas cargadas y con muchos asuntos por ir haciendo. Se nos han acumulado ahora los podcasts al estar durante verano sin hacerlo y tenía dos opciones. Una, hacer uno sobre el consultorio de fondos porque tengo un tropel de consultas que me habéis ido mandando durante el verano, y otra era hacer una actualización sobre la rentabilidad de los fondos. He preferido empezar por la actualización de la rentabilidad de todos los fondos y ya la semana que viene iremos poniéndonos al día con todas las consultas sobre el consultorio, que han sido varias. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar por la actualización de todos los fondos, digamos, que más sigo o todos mis favoritos. Empezamos, como siempre, por fondos de renta variable, que son donde más tenemos, y vamos a dar un repaso. Porque desde el último repaso que hicimos a primeros de junio sí que hay ciertas variaciones que vamos a ir viendo y teniendo en cuenta. Bueno, empezamos por el EDM Strategy, que es un fondo de renta variable internacional de la gestora española EDM, que a fecha 1 del 9 del 2021 todos los fondos siempre los vamos a coger con rentabilidad hasta el 1 del 9, hasta el 1 de septiembre. ¿De acuerdo? Tenemos una rentabilidad en positivo del 23,55. Seguimos con uno de los fondos favoritos de este podcast, que es el BNY Mellon Long Term Global Equity, con una rentabilidad en positivo del 18,31. Seguimos con Avante Managers, un fondo de Avante, de los poquitos fondos bueno, pues interesante y contratable, porque aunque siempre los fondos de fondos tienen doble capa de comisiones y es un aspecto que, bueno, siempre no es el más adecuado, este fondo es un poco especial y por eso lo traemos, entre otras cosas por la gestora que lo lleva, que es Marta Campello, y en segundo lugar porque en muchas ocasiones es un fondo que compra fondos que no están accesibles para el inversor español, y bueno, pues tiene bastante sentido este fondo. Tiene acceso, ya te digo, a muchos mercados y muchos fondos que de otra manera no tendríamos acceso. Rentabilidad en positivo del 14%. Seguimos con Sestam PME, fondo de pequeñas compañías de renta variable europea, muy sesgado a compañías francesas y alemanas. Rentabilidad positiva del 20,04%. Otro de la gestora Miral, otro fondo también de la gestora Miral, que es el Sestam Autour du Monde, con una rentabilidad del 16,65. Este fondo está un poquito más sesgado hacia toda la parte de Asia y está gestionado directamente en una parte por François Badelon, que es el presidente de la compañía. Ambos fondos también son muy interesantes, tanto el Sestam PME como el Sestam Autour du Monde, porque no los lleva un único gestor. Dentro del mismo fondo hay varios gestores, digamos que cada uno lleva su cajita, y es interesante porque de esa manera hay un grado de diversificación todavía mayor. Seguimos por el Jupiter European Growth, 22,70% de rentabilidad en positivo. Es verdad que este fondo cambió el gestor
no hace mucho, pero los resultados siguen siendo bastante buenos. Mapfre, Behavioral Finance, con un 23,34% de rentabilidad en positivo. Este fondo últimamente está bastante segado, a todo lo que tiene que ver con las finanzas del comportamiento, y tiene una parte importante del fondo está invertido en clubes de fútbol europeos que cotizan en bolsa, y los resultados están siendo bastante buenos. Otro fondo también muy interesante que está teniendo una rentabilidad en el año espectacular, como no podía ser de otra manera, que es el Bankinter Pequeñas Compañías. Bankinter Pequeñas Compañías, a lo que va de año, tenemos una rentabilidad en positivo del 40,12%. Este fondo siempre hablo de él y lo hago un poco, por así decirlo, con la boca pequeña y con la boca callada. Al ser un fondo de Bankinter y ser asesor de Bankinter, no me gusta hablar en exceso de algo creo que es bueno por el simple hecho de que sea un fondo de Bankinter. Pero conozco a Javier Barrado desde hace mucho tiempo, he comido varias veces con él, conozco perfectamente la filosofía. Cada vez que hablas con él se conoce perfectamente todas las compañías que tiene en el fondo, y de ahí los resultados, que no podía ser de otra manera. Pero muy sorprendido por la rentabilidad. Tenemos que tener en cuenta que el 1 de junio este mismo fondo tenía una rentabilidad del 20%, pero es que ahora la tiene del 40%. Como digo, muy buen gestor. Quizás hablaría un poco más de él si fuera otro fondo, porque siempre me gusta ser imparcial, que no fuera de Bankinter. Entiendo que es muy bueno y por eso lo comento, pero la rentabilidad es brutal, que no podía ser de otra manera. Está muy sesgado en los últimos años a compañías del norte de Europa, de Suecia y Noruega, pequeñas compañías donde ha encontrado bastante valor, y de ahí los buenos resultados. Otro fondo también de una gestora española, que es NAO, Europa Sostenible, con una rentabilidad en positivo en el año del 16,48%, gestionado por Pablo Cano y todo su equipo, y los resultados son bastante buenos. Shailen World Globe, un fondo ya de sesgo renta variable global, gestora Shailen, una gestora muy buena con un sesgo un poco más hacia crecimiento, y los resultados, como digo, también muy buenos, con un 28%. MFS Europa Small Cap, pequeñas compañías de renta variable europea, de la gestora MFS, rentabilidad en positivo del 19%. MFS Prudent Capital, un fondo sesgado hacia renta variable, pero con un sesgo de conservación de capital y muy prudente, como el nombre indica, con una rentabilidad en positivo del 6,25. Evidentemente tenemos aquí menos rentabilidad, pero probablemente cuando vengan sustos en mercado, este fondo será, dentro de la pata de renta variable, de los que menos sufran. Seguimos con Magallanes Europa, rentabilidad en positivo 20,82%, Magallanes Iberia 19,10%, Cartesio Y, rentabilidad en positivo 11,45%. Cartesio es un fondo también sesgo renta variable, pero siempre bastante conservador, y como norma general no suelen tener, como el resto de fondos, 100% invertido en renta variable, sino que normalmente tienen alrededor del 60-70%. Ahora mismo creo que andan en la parte más alta histórica de exposición y andan sobre un 70-75%. Capital Group New Perspective, un fondo de la gestora Capital Group mundial, con una rentabilidad en positivo del 18,79%. EDM Inversión, también un fondo de gestora española, sesgado hacia compañías ibéricas, con una rentabilidad del 13,14%. AZ Valor Internacional, rentabilidad en positivo del 20,98%. He de decir que este fondo AZ Valor Internacional, nosotros cogemos el fondo listado en Luxemburgo, que es algo diferente al fondo AZ Valor Internacional listado en España, básicamente porque este es una combinación
dentro de AZ Valor, de Internacional y de Iberia. Aquí tienen aproximadamente un 85% de peso en Internacional y un 15% en el fondo Ibérica. Digamos que es una composición de ambos fondos, Internacional e Iberia. Pero nosotros siempre cogemos el listado en Luxemburgo, porque como norma general es con el que trabajamos. Fan Smith, una gestora, bueno, que como el nombre indica, y coge el apellido de su gestor principal, que es Terry Smith, rentabilidad en positivo del 22,65%. Este fondo, bueno, pues nunca da sustos. Ya veremos a ver cuándo los dé, pero bueno, es casi se me antoja complicado complicado buscar el momento de entrar en este fondo, porque siempre lo hace bien. Pero bueno, seguimos. JP Morgan Emerging Equity 22,51 de rentabilidad. JP Morgan Asia Pacífico, rentabilidad 4,14. Aquí ya, al ser selvo asiático, empezamos las rentabilidades a bajar un poco. JP Morgan Europa Small Cap, rentabilidad en positivo 26,50. JP Morgan European Value, rentabilidad en positivo 21,32. Fidelity Global Focus, renta variable global, pero un fondo bastante concentrado, 13,61%. Pollen Capital Focus, también un buen fondo, rentabilidad en positivo 28,70. Morgan Stanley Global Brands, también un clásico del podcast que hemos hablado en muchas ocasiones de él, rentabilidad en positivo del 13,34%. Y aquí nos encontramos la primera sorpresa, que es el Morgan Stanley Asia Opportunity, rentabilidad en negativo en el año del 16,90. Bueno, por todo lo que ha pasado durante el verano con el tema asiático. He recibido muchas preguntas que las trataré la semana que viene en el consultorio sobre este fondo. Anticipo ya que, bueno, es un muy buen fondo con un excelente gestor como es Christian Hughes. Cuando tenemos un fondo con esta debilidad y con un gestor interesante como es Christian Hughes y rentabilidad en negativo del 16,90, quizás sea el momento de pensar seriamente en, si no tenemos este fondo, en comprarlo, y si lo tenemos dentro de una cartera ponderada, bien equilibrada, con la parte de emergentes adecuada, pues quizás sea el momento de incrementar. Pero bueno, lo trataré un poco con más detalle la semana que viene en el consultorio, porque como digo, he recibido bastantes consultas sobre este fondo. Seguimos con el Morgan Stanley Emerging Leader Equity con un 9,71 de rentabilidad en positivo. Morgan Stanley Global Opportunity, rentabilidad en positivo 5,30. Robeco Global Consumer, también un clásico, un fondazo, renta variable global sesgada hacia compañías de consumo, normalmente siempre lo hace muy bien. 10,52% de rentabilidad en positivo. Mirabot, pequeñas compañías suizas, rentabilidad en positivo del 20,65%, un fondo también muy interesante que lo hace muy bien. Las pequeñas compañías suizas, como norma general, lo suelen hacer muy bien, y es un fondo también muy interesante a tener en cartera. BlackRock Gold, es decir, un fondo que invierte como temática en compañías de oro, rentabilidad en negativo en el 10,15%. BlackRock Health Strength, también un fondo que invierte en todo el tema de salud y farma, rentabilidad en positivo, en el cual hice un capítulo que podéis ver más dedicado a este fondo el año pasado, pero bueno, que lo podéis repasar perfectamente en el momento actual. Rentabilidad en positivo 16%. Fidelity China Consumer, rentabilidad en negativo 12,90. Bueno, un poco la misma cuestión que he hablado antes en el Morgan Stanley Asia Opportunity. Muchas veces los fondos no son buenos ni son malos de por sí, sino que pasan por malas épocas o buenas épocas.
Muchas veces los inversores nos volvemos locos intentando comprar un fondo cuando está subiendo, y yo creo que eso es un error. Yo siempre lo digo, nosotros tenemos que buscar buenos fondos y luego no solo buscar buenos fondos, sino que buscar buenos fondos y saber el momento adecuado de comprarlos, quizás, y con mucho, bueno, no iba a decir con mucho miedo, sino con mucha responsabilidad, pues ahora sí que es el momento de comprar fondos asiáticos y más centrados en China, por todo lo que está pasando en China, que también comentaremos un poco más en detalle la semana que viene. Otro fondo también interesante, que hicimos algún capítulo especial, el Mirae Asia Great Consumer, centrado hacia pequeñas compañías asiáticas, rentabilidad en negativo, el 2,17, lo mismo que en el resto. Pues quizás sí que sea el momento de empezar a pensarse seriamente, bueno, pues subir un poquito la exposición a este tipo de fondos aprovechando las debilidades. Horizonte, siempre deberíamos de tener un horizonte de inversión largo, sobre todo en este tipo de inversiones, mínimo 5 años, para poder ver las rentabilidades y no estar pendiente de los valores liquidativos diarios o incluso semanales o mensuales, que nos desviarían bastante del ruido. Bueno, seguimos con Flossbach Múltiple Oportunidades, un fondo, una gestora también muy interesante alemana, Flossbach, rentabilidad en positivo 8,91. Franklin US Opportunity, un fondo de Franklin Templeton de Estados Unidos, con una rentabilidad de 22,87. Alken European Opportunity, un fondo sesgado hacia renta variable europea, gestionado por Nicolás Valeski, rentabilidad en positivo 18,47. Mismo fondo de la gestora Alken, pero sesgado hacia pequeñas compañías, rentabilidad en positivo 20,85. Aberdeen Europa Small Cap, sesgado, como su nombre indica, hacia Europa y pequeñas compañías, rentabilidad en positivo del 30,44%. Leaf Global Value, un fondo de renta variable española, digamos que aunque es un fondo de bolsa, pero se comporta como un mixto, más que se comporta como un mixto, que normalmente suele tener 50-50, aunque la parte de renta fija suele tener bonos de alto rendimiento, pero con sesgo conservador, que no lo está haciendo del todo tan bien como se debería. Es verdad que los gestores son buenos, no quitamos duda, pero se está quedando un poco atrás ya en los últimos años, y sobre todo que llevamos años un poco buenos de bolsa. Morgan Stanley Europa Opportunity, un fondo recién creado, también gestionado por el equipo de Christian Hugh, rentabilidades muy buenas. En lo que va de año llevamos 23,52%. Bailey Gifford, también una gestora muy interesante, sesgo global de renta variable, 14,59% de rentabilidad. Equan, gestora española, muy interesante también. En algunas ocasiones hemos traído por aquí a Alejandro Muñoz, el gestor de Equan, uno de los dos. El otro creo que es José Antonio. Rentabilidad en positivo 24,67%. Franklin Templeton Emerging Small Cap, sesgado hacia pequeñas compañías de renta variable emergente, rentabilidad en positivo 25,25. Lombia Small Cap, una gestora recién creada. También hemos traído por aquí hace poco, este año, a uno de los directores de ventas en España, rentabilidad en positivo 34,80. Recuerdo que este fondo, esta gestora la creó el antiguo gestor de Grupama Avenir, y las rentabilidades son bastante buenas para el poquito tiempo que lleva. Seguimos por los clásicos españoles, como es el Cova Selección, 27,34% de rentabilidad en positivo. Oros Internacional, 28,73%, rentabilidad positivo. Oros Iberia, 22,69%, rentabilidad en positivo. Buy and Hold Equity, un fondo también de gestora española,
muy interesante, con una rentabilidad en positivo 24,73%. Y ahora tenemos un fondo que es el BlackRock, bueno, que ya he comentado antes, que le teníamos en negativo en un 10%, y otro fondo, el BlackRock Mining, que es un fondo ya digamos hacia compañías mineras y de extracción de todo tipo de metales y demás, con rentabilidad en positivo del 13,59%. Este fondo también es interesante para servirnos de diversificación y aprovechar cuando venga el ciclo alto de las materias primas, que no sabemos cuándo llegará, si no ha venido ya, pero también es una forma de exponernos. Hasta aquí todo el repaso a los fondos de renta variable, que podríamos decir son mis favoritos o yo los que más sigo. Vamos a pasar ahora a la parte de fondos mixtos. Aquí tenemos no tantos fondos, pero bueno, sí lo suficientes como para hacernos una idea, al menos los que yo sigo. Empezamos por el Invesco Pan European High Income, 4,98% de rentabilidad en positivo. Amiral Sestan Grand Large, un fondo también muy interesante de la gestora Amiral, rentabilidad en positivo 4,72%. Morgan Stanley Global Balance REITs, 3,71%. Flossbar Multi-Asset Balance, el mismo, de la misma gestora que hemos hablado antes, gestora alemana Flossbar, y rentabilidad también muy interesante, 7,13%, para ser un fondo mixto muy bien. Plifor Global Total Return es un fondo ya de retorno absoluto, la gestora Plifor, pero también muy interesante, de los pocos fondos de retorno absoluto que yo suelo vigilar, rentabilidad del 1,67%. Gabelli Arbitraje, 4,87%, un fondo algo diferente al resto. Yo lo encuadro dentro de la categoría de mixtos. No es un mixto puro, porque lo que hace normalmente es, como el nombre indica, arbitraje entre compañías. Pues si considera que hay una posibilidad de que, normalmente son acciones americanas, de que hay una empresa de que tiene muchas posibilidades de que pueda ser opada por el motivo que sea, pues invierte una parte del fondo. Cuando recibe la OPA se suelen salir, y eso es un poco lo que suelen hacer, arbitrar compañías. Los resultados son bastante buenos y razonables y muy sostenidos, con muy poquita volatilidad a lo largo del tiempo, que es un poco lo que le pedimos a un fondo mixto. Lo que lleva de año lleva un 4,87%, respondiendo perfectamente a las expectativas de este tipo de fondos. Seguimos con el JP Morgan Global Income, rentabilidad en positivo 2,64%. JP Morgan Global Balance 6,16%, rentabilidad en positivo. JP Morgan Global Income Conservador, 2,88% de rentabilidad en positivo. Y JP Morgan Global Income Asia, rentabilidad en positivo 5,47%. Fidelity Multi-Asset Global, 8,18%. Como el nombre indica, múltiples activos y invirtiendo de forma global en todo el mundo. MFS Global Total Return, 11% de rentabilidad en positivo. Este fondo normalmente lo que tiene es combinación de renta fija y renta variable, grosso modo 50-50, resultados muy buenos y muy sostenibles, siempre a largo plazo. Fondo que da muy pocos sustos y que lo hace bastante bien. Para una cartera conservadora, pues cumple perfectamente las expectativas. Otro fondo de la gestora Flossbar, pero con un sesgo más defensivo, como su nombre indica, Flossbar Multi-Asset Defensivo. Rentabilidad 3,81. Si nos fijamos, la diferencia en el que hemos hablado antes, que es el Flossbar Multi-Asset Balance 7,13, no es otra que el grado de riesgo. Dentro de ser mixtos, son dos fondos que tienen diferente grado de riesgo. Al tener menos riesgo, da una rentabilidad menor. Evidentemente, cuando vengan sustos, también dará mucho menos sustos. Bankinter Mixto Renta Fija, rentabilidad súper sostenida y súper solvente a largo plazo. En este año lleva un 4,2%, perfectamente lo que le pedimos al fondo. En este caso, Carmignac Patrimoine, un fondo que, pues
no está cumpliendo con las expectativas, lo seguimos teniendo y manteniendo un poco en la vigilancia, pero un 2,22% de rentabilidad en positivo para un fondo mixto de una gestora buena francesa, me parece algo corto, pero bueno, seguiremos manteniéndolo y con confianza en los gestores, aunque bueno, digamos que rentabilidad claramente mejorable. Capital Group Global Allocation 11,29% rentabilidad en positivo, y Buy and Hold flexible, fondo mixto de gestora española Buy and Hold, con unos resultados espectaculares, es decir, un 17,11% de rentabilidad en positivo para un fondo flexible, pues está muy bien. Bueno, y por último pasamos a la pata de fondos de renta fija y empezamos por el Nordea Low Duration Coverage, fondo de cédulas hipotecarias con doble cobertura y con muy poquito riesgo. Rentabilidad en el año, lo ha clavado ni apuesta lo saco también, 0%. Es verdad que en los últimos repasos iba por el 0,20, 0,09, 0,18, pero bueno, un fondo que aunque tiene poca volatilidad, pero bueno, para tener fondos de renta fija o que en un momento dado vendamos parte de renta variable porque haya subido mucho, es un buen sitio donde tener el capital, en lugar de tenerlo en cuenta porque tendríamos que tributar. No nos va a dar mucha rentabilidad como estamos viendo, pero lo que queremos en este tipo de fondos es que no nos dé sustos, y este es lo que tenemos, que no nos va a dar susto. En lugar de tener saldo en cuenta, lo podemos tener aquí perfectamente, y bueno, año con año normalmente suele estar más cerca del 1% que de otra cosa, y eso es un poco lo que le pedimos a este tipo de fondos. Cartesio X, un fondo sesgo renta fija, aunque bueno, puede tener una pequeña parte en renta variable. En la actualidad tiene aproximadamente de un 10-12% de exposición a renta variable, el resto lo que tiene son bonos, rentabilidad en positivo 5,66%. Benny Mellon Global Short, un fondo de bonos pero con corta duración, que ahora casi es lo que más buscamos, en expectativa de que empiecen a subir los tipos de interés, y eso sería muy perjudicial para la renta fija a largo plazo. Rentabilidad en positivo 2,83. Sextant Bond Picking, también de la gestora Amiral, rentabilidad en positivo 6%, en concreto 6,07. Carmignac Segurité, rentabilidad en positivo 0,61. M&G Optimal Income, rentabilidad en positivo 2,06%. Tenéis también un capítulo del podcast dedicado solo a este fondo. Es un fondo con elevado volumen de patrimonio gestionado, pero las rentabilidades son muy sostenidas a largo plazo. Bank Interactivo, ahorros en euro, rentabilidad negativo, menos 0,44%. Fidelity Eurobond, rentabilidad negativa, menos 1,42%. Jupiter Dynamic Bond, rentabilidad positiva 1,17. Morgan Stanley Global Fixed Income, rentabilidad positiva 0,33. Flossbard Bond Opportunity, rentabilidad negativa 0,59. Como veis, aquí ya nos empezamos a encontrar ciertos fondos de renta fija con rentabilidades negativas. No deja de ser otra cosa que los tipos de interés están prácticamente en negativo. En algunos casos los bonos a largo plazo se empiezan a mover, los americanos al alza, y eso hace que muchos valores liquidativos de muchos bonos y luego los fondos lo estén acusando. Hay que tener bastante cuidadito con este tipo de fondos, porque muchas veces inversores que invierten en fondos de renta fija y lo que se creen es que está garantizado, y los fondos de renta fija no está garantizado. Incluso el nombre puede dar a cierto error. Cuando hablamos de fondo de renta fija, se refiere que la renta que hay dentro de los bonos es fija. Es decir, si un bono da un 3% de renta, es fija, pero luego el bono por detrás, es decir, el valor liquidativo del bono, sube y baja en la misma forma que una acción.
no con la misma volatilidad, pero se mueve, y eso hace que ciertos fondos, pues que en un momento dado tengan rentabilidades en negativo. Eso hay que tenerlo bastante en consideración, ver las carteras de fondos de renta fija y si tienen bonos con cupones muy elevados en cuanto a los años, es decir, con rentabilidades muy largas, y podemos tener problemas con este tipo de fondos y con cierto tipo de inversores que se creen que están garantizados. No es así. Bueno, seguimos Capital Group High Income, rentabilidad en positivo 5%, Morgan Stanley corta duración Eurobond Maturity 0% de rentabilidad en el año, Morgan Stanley Euro Corporate Bond, bonos corporativos de la zona euro, rentabilidad en positivo 0,14, Morgan Stanley Europa Fixed Income, rentabilidad en negativo 0,14, Carmignac Anquestrain, rentabilidad en positivo 3,34, digamos que es un fondo de bonos descorrelacionado con el resto, y lo que hace es coger una cartera de los diferentes bonos que hay en los diferentes fondos de Carmignac, desde el Segurité, el bonos y diferentes estrategias, siempre de renta fija. Y por último tenemos el Buy and Hold bonos, como he comentado, de la gestora Buy and Hold española, con una rentabilidad muy notable del 5,20%. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Bueno, volvemos a la normalidad. Iré procurando hacer un capítulo todas las semanas, que si todo va según lo previsto en esta nueva temporada, la idea es publicarlo los viernes. Bueno, si el trabajo me lo va permitiendo, porque sí que es verdad que, bueno, pues tengo una elevada carga de trabajo, y bueno, pues es probable que alguna semana, creo que no, pero no lo descarto, pues que no me dé tiempo a subir el podcast. Intentaré que sea así, que lo vaya haciendo durante todas las semanas, pero bueno, lo iremos viendo. Bueno, pues como siempre me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en iBooks y en YouTube. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.